Y bueno, pues muy buenos días, ya estamos conectados y damos inicio a este Cortex Academy Week. Gracias a los que están llegando y se están conectando en esta plataforma. Muchísimas gracias. Les recordamos que bueno, pues este evento tiene una duración de 3 días y que estamos muy contentos de que estén conectados desde el día 1. Hay un programa muy extenso. Recuerden que tenemos participaciones con el doctor Alan Zarzar, Alejandro James, Oscar Ramón, Anabel Bologna, Hugo Esquiaga, Fernando Orsini y Sergio Hernández. Muchísimas gracias. Agradeciendo también a Cortex Dental Implants por patrocinar este evento. Muchísimas gracias y bueno, pues todos los avisos, todas las preguntas, los comentarios que quieran realizar los pueden hacer a través de el chat que tienen a su derecha del reproductor. Muchísimas gracias. También está la parte de los contactos de las distintas filiales de Cortex y bueno, ahí pueden contactar. Muchísimas gracias, doctor Alan Arturo Zarzar, bienvenido. Y bueno, pues vamos a poner su currículum. Es un currículum muy extenso, el cual, bueno, pues leeremos alguna parte para dar inicio con este tema. Muchas gracias y bienvenido. El doctor Alan es profesor asociado en entrenamiento de implantes dentales en pacientes en odontología comunitaria desde 2001 a la actualidad. Director de programa en CDI, Carmalengo Dental Institute, 2019 a la actualidad. Master y Fellow por la American Academy of Implant Prosthodontics 2019. Cirujano oral y especialista en implantes dentales, periodoncista, educador, instructor y consultor desde 2006 a la actualidad. Conferencista internacional trilingüe, español, portugués e inglés. Colaborador del libro de texto en odontología 2020 Implant Dentistry Regenerative Oral Surgery. Director del Departamento de Posgrado de Educación Avanzada, Facultad de Odontología, Universidad Estatal Juan Misael Saracho de Cochabamba, Bolivia, Sudamérica 2008 a 2015. Profesor titular asociado y director clínico de los departamentos de implantología, periodoncia y prostodoncia en implantes dentales, Facultad de Odontología, Universidad Estatal Juan Misael Saracho en Cochabamba, Bolivia, igual del 2008 a 2015. Maestría en implantología oral, Facultad de Odontología, Universidad Estatal Juan Misael Saracho, Cochabamba, Bolivia, 2013. Maestría en periodoncia y prostodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Maimónides, Universidad Loma Linda, en Barcelona, España, en el 2012. Y bueno, doctor, pues ahora sí que ya con este extenso currículum y esta gran trayectoria, vamos a cederle el micrófono y bueno, pues adelante con su presentación. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, querido Humberto. Muy buenos días, colegas y amigos del mundo que nos acompañan el día de hoy. Desde la Florida, hoy intentaré compartir con ustedes las indicaciones, diferencias y alcances de abordar leptoquirúrgico y no quirúrgico. Les mostraré un video clínico de cada técnica y repasaremos las fases de cada una y cómo deberíamos de proceder. Sin embargo, más que refrescar lo que ya saben o simplemente distinguir una técnica de la otra, yo intentaré enfocarme en presentarles una nueva perspectiva de abordar la enfermedad periodontal de una manera más integral, donde no tenemos que escoger entre una técnica y otra, sino más bien que en muchos casos deberíamos de combinarlas. Como dicen en México, yo que estudié en la escuela en Arizona y fui a Arizona State University, ahí era del diario vivir pasarnos a la frontera en México. Y aprendí una frase de un familiar mío muy querido que decía, la madre del cordero es. ¿Y cuál es la madre del cordero? ¿Cuándo aplicar cuál técnica? Y poder determinar con precisión cuándo hacer qué. Estoy convencido por más de 25 años de práctica clínica en implantología oral y periodoncia que el secreto está en poder identificar qué fase viene primero. Y resulta que eso no es tan fácil de determinar. ¿Bajo qué criterios vamos a determinar qué etapa de tratamiento realizar antes que la siguiente? ¿Cuándo aplicar cuál técnica? Entonces los invito a que cambiemos de filosofía y podamos comenzar con el objetivo final en mente. ¿Cómo vamos a llegar a este objetivo final que junto al paciente tenemos que en una mutua e íntima colaboración
llegar juntos a este objetivo final? Pues para la paciente o para el paciente será enfocarnos quizás en belleza. Muchos pacientes vendrán a la consulta porque les es más importante o es una prioridad el verse bien o verse mejor o continuar verse bien. Otros priorizarán la salud, ya sea porque tienen una enfermedad actual de lo cual ellos están conscientes o por el temor de tener una enfermedad y venir a la consulta por un aspecto preventivo. Quizás la oclusión balanceada o una oclusión no balanceada sea la causa de la visita, como también la armonía entre tejidos duros y blandos. ¿Cuáles son las fases de la gingivitis? Como dice el dicho, empezaremos por el principio. La gingivitis son las encías, están levemente inflamadas y enrojecidas y sangran muchísimo. En la periodontitis las encías comienzan a separarse y a retraerse. Esto permite que la placa se desplace hacia la raíz y el hueso. En la periodontitis avanzada, las fibras periodontales y el hueso se han destruido. Vamos a determinar qué es la enfermedad periodontal, ¿sí? Ha sido considerada tradicionalmente como una patología inflamatoria crónica de origen multifactorial, que tiene como factor etiológico primario una biopelícula que se llama biofilm, de origen bacteriano, altamente organizada en un nicho ecológico favorable para su crecimiento y desarrollo, la famosa bolsa periodontal. También llamada enfermedad de las encías, es una grave infección que daña el tejido blando y que sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes y en consecuencia derivar en pérdida de dientes, ¿sí? ¿Cómo se produce la enfermedad periodontal? La causa principal es la placa microbiana, que también conocemos como biofilm o biofilm oral. El tabaquismo o la diabetes no controlada influyen en el desarrollo de la periodontitis. Ahora aquí podemos observar algo muy interesante y me gusta empezar con esta imagen porque el realizar una limpieza dental sin utilizar la pastilla reveladora o el líquido revelador, dependiendo su presentación, me parece un desperdicio de oportunidad para motivar al paciente y también mostrarle al paciente la eficacia de nuestro tratamiento y mostrarle el antes y el después. Vemos en la imagen del lado izquierdo que sin la pastilla reveladora es muy difícil de apreciar la magnitud del acúmulo de placa bacteriana que este paciente tiene. En cambio, en la imagen de la derecha, podemos no solamente ver la placa bacteriana y el sarro acumulado en la parte superficial, en lo obvio, sino que también podemos ver y especular en la profundidad de las bolsas periodontales, ya que a nivel gingival cervical vemos cómo la pastilla reveladora ha acentuado la pigmentación de la encía donde está más inflamada y podemos literalmente distinguir una encía insertada que es pálida y rosácea versus la encía inflamada donde está ahora más coloreada. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a explicar al paciente y a mostrarle estas diferencias clínicas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Será que esto se acumula en un día, en una semana, en un mes? ¿Será que el paciente tiene una mala técnica, pero se lava seguido y se lava muy bien, según él? Hay una inconsistencia donde el paciente se lava hoy bien y mañana pues se olvidó y luego fui de fiesta el viernes y pues me acordé de empezar a volverme a lavar el martes. ¿Habrá un apiñamiento dental que contribuya a este problema? ¿Hay una mala oclusión? ¿Habrá una enfermedad sistémica que coadyuve a esta situación? ¿El paciente será fumador? ¿Tendrá una diabetes que el paciente ni siquiera sabe que la tiene? ¿Habrán otros factores o es que tal vez la combinación de estos es lo que usualmente nos trae a un paciente en estas condiciones? Entonces, quiero que hagamos una conversación y puedan ir formulando sus preguntas para más adelante. Y hablemos desde el hilo dental hasta la cirugía periodontal, ¿no? Ambos extremos
de este escenario. Pregunta: ¿deberíamos pasar el hilo dental antes o después del cepillado? ¿Y cómo vamos a fundamentar por qué antes o por qué después? Yo les voy a dar unos segundos, pero voy a explicarlo más en detalle en el video de un caso clínico. Sin embargo, para darles ya como quien dice, una respuesta inicial, y estoy seguro que esta pregunta genera, porque siempre ha generado polémica, ¿no? Y tenemos la mitad del sector de los colegas que apoyan una y la otra mitad que apoyan la otra. Pero mecánica es la fuente a la respuesta. Y debemos de pasarnos el hilo dental antes del cepillado. Voy a dejar la parte de fundamentar por qué para la parte del video, ¿ok? Así los mantengo entretenidos. Pregunta 2. ¿Deberíamos mojar o humedecer el cepillo antes o después de colocar la pasta dental? Entonces, ¿cómo hacemos? Muchos mojamos el cepillo y luego ponemos la pasta. Otros ponemos la pasta y luego mojamos el cepillo. Yo voy a ser tan loco de decirles, no se debe mojar el cepillo ni antes ni después. Y hay un porqué, ¿sí? Tercera pregunta, ¿deberíamos pasar el ultrasonido antes o después del arenado con bicarbonato de sodio? Otra vez, ¿cuál viene primero? Y pienso yo que el éxito de ejecutar o de aplicar un tratamiento periodontal se basa justamente en este principio. ¿Qué parte, qué fase realizar primero? Donde determina el éxito en algunos casos y el fracaso en otros. Y yo les voy a decir que preconizo que por el mismo principio de pasar el hilo antes del cepillado o pasar el hilo antes del cepillado y posterior enjuague bucal, se debe de pasar el ultrasonido antes del arenado con bicarbonato, y en el video les voy a fundamentar por qué. 9 cosas que no sabías de la enfermedad periodontal. Ya aparece esto un canal de YouTube donde nos estamos dando una revisadita a diferentes cosas que podemos observar. A ver, tengo que quitar este cuadro de mi cámara porque me distrae. A ver. Número 1. Si pensábamos que en Sudamérica teníamos problemas de higiene oral y periodontales, en Estados Unidos descubrí que tenemos problemas mucho más grandes. Número 1. El 50% de los adultos en Estados Unidos tienen enfermedad periodontal. El 70% de los adultos mayores de 65 años tienen alguna forma de enfermedad en las encías. El 80% de los perros mayores de 3 años tienen periodontitis. Los besos con los perros pueden provocar enfermedades en las encías porque sí son transmitibles. Imagínese usted. ¿Quién diría? A ver. Algo pasó. Ya. La mayoría de las personas no saben que tienen enfermedad periodontal. Ese es otro factor muy importante. Lo mismo pasa con muchos casos iniciales de diabetes, que el paciente no sabe que tiene diabetes. A menudo la enfermedad periodontal en una etapa temprana no presenta síntomas que el paciente vaya a notar o identificar, por lo que muchos autores determinan que la enfermedad periodontal es una enfermedad silenciosa y un asesino silencioso, muy parecido a la presión alta. 4. La periodontitis se ha asociado de forma definitiva con una serie de enfermedades sistémicas que incluyen la enfermedad respiratoria, la enfermedad renal crónica, artritis, deterioro cognitivo, obesidad, síndrome metabólico, la diabetes, enfermedad cardiovascular, múltiples cánceres como el cáncer de pulmón, de hígado y de páncreas. O sea que es cosa seria. La enfermedad también de Alzheimer se ha relacionado estrechamente con la enfermedad periodontal, y la enfermedad de las encías puede afectar al feto. Las bacterias de la enfermedad periodontal pueden causar bajo peso al nacer del niño y gingivitis del embarazo o tumores interproximales en la paciente, en la mamá. La recesión de las encías es técnicamente una forma de enfermedad de las encías
Cuando las encías retroceden, su hueso también retrocede. Por lo tanto, tenemos recesión gingival y reabsorción ósea, lo cual nos va complicando cada vez más el cuadro. La enfermedad periodontal es sin duda transmisible por besar a personas y a mascotas. Si su cónyuge tiene enfermedad de las encías, usted también tiene una mayor probabilidad de tenerla. Para las bacterias que causan la enfermedad de las encías se pueden transmitir de persona a persona. También pueden transmitir a través de cosas como compartir una bebida o un trozo de comida o incluso un utensilio. Podemos intercambiar hasta 80 millones de bacterias en un beso. ¿Qué les parece? Sin duda alguna, la periodontitis es una causa común del mal aliento, causa también de muchos pacientes de ir al dentista, no tanto porque están interesados en eliminar la placa bacteriana, porque muchas veces ni se ve o no se han percatado, pero sí van y reclaman que tienen un mal aliento y que quieren ver cómo resolver. Después nos damos cuenta de que había habido una placa bacteriana significativa causante de eso mismo. Veamos ahora un poquito sobre la microbiología de la enfermedad periodontal. Esta puede establecerse como cuando las encías se desprenden de los dientes como resultado de una respuesta inflamatoria a la placa. Ahora, las infecciones periodontales suelen ser mixtas y con mayor frecuencia afectadas por anaerobios como el treponema denticola y el poriformonas gingivales. También tenemos el microaerófilo Actinobacillus, aquí vamos a tomar examen cómo pronunciar, Actinomycetes comitans, que causa una forma de conocida como periodontitis juvenil localizada. La patogénesis nos va a explicar lo siguiente. Las bacterias de la placa elaboran varios compuestos, como el sulfuro de hidrógeno, que estimula bacterias, y el biofilm, como también el aliento de amoníaco, aminas, toxinas, enzimas y otros antígenos, que provocan una respuesta inflamatoria que es protectora en un inicio, pero que también es responsable de la pérdida de tejido periodontal, formación de bolsas periodontales y aflojamiento y pérdida de dientes. Como quien dice, ahí la madre del cordero. Entonces, muchos autores y bibliografía discrepan sobre si las fases del tratamiento periodontal son 2, son 3, son 4. Y yo quiero preconizar o proponer que deberían de ser 5. ¿Por qué 5? Porque vamos a ver en esta presentación que muchas veces un paciente puede necesitar un tratamiento periodontal y después de concluirlo de forma satisfactoria, si no hay un después, si no hay un plan adicional, como la rehabilitación estética o funcional y sobre todo la fase más importante, un mantenimiento periodontal, ni el diagnóstico, ni la profilaxis, ni el curetaje, ni la cirugía van a valer la pena, ni van a colaborar o ayudar al paciente en nada. Lo único que hemos hecho es seguir recibiendo al paciente cada 3, 4 meses por X cantidad de años. Se ha convertido en un excelente paciente donde nosotros lucramos bastante de él, pero en realidad el profesional no ha hecho ningún cambio sustantivo en la vida del paciente porque no se contempló una fase de rehabilitación, que pueden ser muchas o pueden ser diferentes, ¿no? O compuestas. Pero yo los voy a invitar a que contemplemos que estas son las 5 fases que debería de englobar un tratamiento periodontal, sea quirúrgico o no, ¿sí? Y sea sobre dientes o sobre implantes, porque al final sigue siendo la misma perspectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tratamiento periodontal no quirúrgico? Vamos a empezar a ver este video y voy a ir haciendo algunas pausas para hacer algunos comentarios para que podamos responder varias preguntas que yo mismo voy a ir formulando, ¿ok? Entonces, vemos cómo se está aplicando la pastilla reveladora alrededor de todos los dientes, y si bien se hace un diagnóstico antes de la limpieza dental,
es un diagnóstico preliminar porque no nos va a decir con precisión la profundidad real de las bolsas periodontales. ¿Por qué? Porque están taponeadas con placa y con sarro. El diagnóstico periodontal verdadero va a venir después de hacer esta limpieza. Una vez aplicada la placa, vemos cómo se enjuaga y después el residuo de la pigmentación del coloreado nos va a revelar cómo tenemos placa bacteriana visible, ¿cierto? Y también tenemos que entender que hay una placa invisible que está debajo de la encía, una placa bacteriana subgingival. Y vamos a poder identificar eso porque los cuellos de la encía, la encía cervical, la vamos a ver abultada, enrojecida y aumentada de volumen. Entonces, aquí viene. Vamos a hacer una pausa. A ver qué pasó. Ahí. A ver si podemos retroceder un poquito. Perdón. Me ganó el mouse. Quiero hacer una pausa en un momento específico. A ver. Entonces ahí me estaba pasando el hilo dental. Si pasamos el hilo dental antes de sacar el sarro, ¿ustedes creen que va a pasar el hilo dental? Pues no. ¿Por qué? Porque el espacio interproximal está taponeado con sarro, ¿sí? Entonces, por ese mismo principio, debemos de pasar el hilo dental antes del cepillado, porque con el hilo dental vamos a vaciar esa placa bacteriana que está ocupando el espacio interproximal, y luego el cepillado va a poder escurrir la pasta dental en ese espacio interproximal que ahora está vacío. Por lo tanto, es mecánica pura, ¿sí? El mismo concepto del enjuague bucal. Si hacemos una buchada antes del hilo dental y del cepillado, pues el enjuague bucal no va a poder escurrirse entre los espacios interproximales porque está taponeado, ocupado con placa y con sarro, ¿sí? De la misma manera va a pasar para responder la pregunta del ultrasonido o del bicarbonato a chorro, o muchos le llaman arenado con bicarbonato. Aquí, esta es la parte que quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aplicamos el bicarbonato a chorro, vamos viendo cómo vamos eliminando la placa bacteriana. No solamente remueve la placa bacteriana, no remueve sarro ni tártaro. Entonces, si vamos a aplicar en una zona interproximal a 45 grados esa punta de bicarbonato a chorro, como no va a poder quitar el sarro, no va a poder eficientemente limpiar ese espacio interproximal. Por eso es que se debe de pasar el ultrasonido primero y después pasar el bicarbonato a chorro. Entonces yo al menos trabajo en hemiarcadas, ¿no? Primero una hemiarcada, tanto en vestibular y luego después en palatino lingual y después avanzo en la siguiente hemiarcada y así avanzo de un maxilar al otro. Lo que vamos a ver más adelante es que a veces después de pasar el arenado con bicarbonato no es suficiente y lo que muchas veces hace que el bicarbonato, como va a botar este chorro de presión de agua con aire, abre la papila interproximal y nos revela que a 1, 2, máximo 3 milímetros de profundidad hay todavía algún puntito de sarro donde tenemos que volver a pasar el ultrasonido y volver a pasar el arenado, ¿sí? Eso es muy importante de contemplar. Y claro, si tenemos una bolsa periodontal mayor a 3 milímetros, ahí vienen los desafíos que hablaremos más adelante. A ver, continuemos. Este juguete del bicarbonato a chorro es, en lo personal, el juguete más bonito que alguna vez haya usado. En combinación con el ultrasonido y el láser, la verdad que se puede hacer de todo. Hay diferentes fabricantes, modelos, es increíble. Entonces, hacer una limpieza y no utilizar lo que en Estados Unidos le llaman el Guided Biofilm Therapy, que sencillamente es el uso y aplicación
de la pastilla reveladora, donde el profesional, aquí normalmente es la higienista que hace el trabajo, aquí vemos a nuestra higienista haciendo la limpieza, vemos ahí, por ejemplo, cómo el carbonato chorro no puede retirar el sarro que tiene el paciente, ¿no? Ahí se nota. Entonces va a tener que volver a pasar. Y no es que en una pasada sale todo, ¿no? A veces hay que hacerlo 1 o 2 veces, y una buena limpieza dental puede durar entre 1 hora o hasta 2. Ejemplo aquí, ¿sí? Entonces ahora, pregunta. Si vemos un paciente que tiene este grado de espesor, grosor de sarro supragingival, ¿ustedes creen que el paciente no tendría algo similar subgingival? ¿Por qué es que este caso en particular solamente podría ser tratado con un tratamiento periodontal no quirúrgico? Mis 25 años de experiencia clínica me dicen que pacientes que yo he visto así, un tratamiento periodontal no quirúrgico no es suficiente. Y lo que vamos a hacer es sencillamente hacerle las limpiezas frecuentes, pero no le hemos erradicado por completo la enfermedad periodontal. Y por eso los pacientes recidivan siempre. ¿Sí? A ver. Vamos a rezar que la tecnología nos funcione toda esta hora. Entonces ahí podemos ver cómo parte de la bolsa periodontal se hace visible. La otra parte está más abajo que no se ve. ¿Sí? Siempre tener el cuidado de constantemente ayudarnos con curetas periodontales, a veces el hilo dental, ir desprendiendo todo el taponamiento interproximal y subgingival que vamos a ir encontrando. Y llega un punto donde la punta del ultrasonido se convierte en nuestros ojos y podemos tener una sensibilidad táctil donde la punta nos va mostrando dónde es que tiene, dónde es que todavía hay sarro y que no lo hemos retirado, ¿verdad? Ahora, aquí a ver si hacemos una pausa, a ver si me alcanzó. Entonces, aquí podemos ver claramente que, según mi perspectiva personal, la limpieza no ha sido completa y no está perfecta. ¿Sí? Vemos cómo le haría falta tal vez pasar de nuevo el ultrasonido, pasar más arenado o quizás necesita un pulido con una fresa de cerámica para resinas, porque todavía hay sarro, todavía hay pigmentación, y esas dos cosas, sarro más pigmentación, me están diciendo una cosa, que hay microabrasión, hay microasperezas. ¿Eso qué va a hacer? Va a garantizar que otra vez esa superficie rugosa, tanto supragingival como subgingival, ¿qué va a hacer? Va a atraer más placa bacteriana y se va a acumular más sarro otra vez más rápido de lo que parece. Entonces, todo este trabajo, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué hemos hecho tanto trabajo si no vamos a hacer un cambio drástico y si no vamos a hacer un cambio para mejor y si no va a ser un cambio para futuro? Ahí es la pregunta, ¿sí? Aquí se ve mejor sin duda, pero un retoquecito no estaría mal. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo la sonda periodontal nos va a hacer un diagnóstico preliminar no preciso. ¿Por qué? Porque al sondar todavía estamos como en el proceso de destaponear y de desprender todo lo que tenemos a nivel interproximal. Por lo que después de la limpieza profesional es cuando deberíamos de hacer una segunda medición periodontal y medir la profundidad real de las bolsas periodontales. Y ahí recién vamos a poder evaluar si va a corresponder con un tratamiento periodontal quirúrgico, ¿sí? A ver, entonces, vamos a un poquito a repasar rapidito las diferentes partes y fases y etapas, ¿no? La receta, todo el mundo quiere saber la receta. A veces en el video tenemos como que un overview, tenemos como que dice un pantallazo general de todo, y ahora lo vamos a desglosar rápidamente porque queremos que nos alcance el tiempo. Tenemos que hacer radiografías y tenemos que hacer diagnóstico. Yo preconizo hacer diagnóstico antes y después
de la profilaxis y el ultrasonido. Hemos hablado que el ultrasonido viene antes del arenado con bicarbonato. También vamos a poder hacer un alisado radicular con la fresa blanca de cerámica, les voy a mostrar ahora, duchadas con un producto homeopático. Yo ya no utilizo la clorhexidina, pero sí la usaba muchísimo cuando recién salió, pero se ha comprobado que con uso sistemático o recurrente, pues pigmenta las piezas dentarias y también puede provocar algún tipo de resistencia o alergia. Alguna vez he perdido injertos por la clorhexidina. Lo más importante, lograr en el punto 7 una adaptación de un nuevo hábito de higiene bucal en casa y obviamente, en mi opinión, la parte más importante de todo tratamiento, implantes, periodontal, ortodoncia, es un mantenimiento profesional mensual o trimestral de una limpieza dental profesional. Porque si no se hace mantenimiento, nomás estamos viendo al paciente con cara de tarjeta de crédito porque viene, se le hace, se le paga, se va, vuelve a tener el mismo problema, regresa y sucesivamente, el mejor negocio del mundo. Pienso yo que los colegas odontólogos no estudiamos para eso. Los colegas que he conocido aman su profesión y les gusta dibujar sonrisas en pacientes, crear nuevo futuro para la gente. Entonces aquí podemos ver que en la imagen de la derecha, clínicamente no parece que tuviera tanto sarro, ¿sí? ¿Sí? Podríamos especular que con un tratamiento periodontal no quirúrgico pudiese ser suficiente. Pero a la hora de hacer la radiografía, vemos de que no. Vemos de que el paciente tiene un problema más grande de lo que clínicamente se ve. Ahí viene el punto. Y ahora habría que evaluar qué hacer con este paciente, ¿sí? Porque simplemente hacer una limpieza dental profunda no va a ser suficiente. En la imagen derecha podemos ver cómo una sonda periodontal, aquí viene uno de los tips, una sonda periodontal de 15 milímetros es más eficaz porque cada 5 tiene una franja más gruesa y es muy fácil de poder medir bolsas periodontales y cualquier otro aspecto en la boca. Entonces se convierte en una herramienta de medición muy eficiente. Vemos en la imagen de la izquierda en las radiografías que las troneras y los nichos interproximales son muy grandes. Hay una recesión ósea considerable y está, por mi experiencia, garantizado que este paciente va a tener sarro subgingival y si no abrimos colgajo no va a haber forma de sacarlo todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Utilicemos algún tipo de pastilla o líquido revelador porque es la mejor manera de motivar al paciente y de mostrarle en un espejo el antes y el después de usar la pastilla reveladora y decirle, bueno, te dejo así como estás, si quieres ya no te hago la limpieza y te vas a tu casa. Y cada vez que le digo eso a un paciente, jamás en 20 y pico años me ha dicho un paciente, no, me voy así. No, cuando él ve y cuando entiende que eso es suciedad, y que está sucio y que se ve sucio, él ya se siente sucio y dice, no, por favor hágame la limpieza. Entonces también es una manera de manejar la percepción de las expectativas de un paciente, lo cual es muy importante. Entonces ahora el paciente quiere que uno haga el trabajo. De los tantos ultrasonidos, este cabo Sonic Flex es el que me ha acompañado toda mi carrera, pero hay muchos otros y todos buenísimos. A mí me gusta utilizar los instrumentos del fabricante alemán Helmut Zeff, y en especial este mango que le llaman Bionic porque es más ancho, es más cómodo para evitar tener problemas del túnel carpiano, ya que los instrumentos de mango delgado son los que estimulan o promueven los dolores articulares y también los dolores del túnel carpiano, porque sencillamente al instrumento ser más delgado, nosotros tenemos que cerrar más y nuestra articulación viaja más. En cambio, cuando el instrumento es más grueso, nuestra fuerza de grip, nuestra fuerza de agarrar el instrumento es menor. Entonces, otra vez la biomecánica cómo empieza a orientar o a dirigir procedimientos odontológicos más eficientes. Este es el arenador también de la fábrica Cabo, muy eficiente,
porque uno va aumentando. A mí me gusta porque no se desperdicia material y obviamente también hay que buscar la economía en los tratamientos. Otros como que vacían todo el polvo para arenar y si no se usó todo, pues se bota. Aquí uno puede ir alimentando el reservorio de la parte posterior en la medida de que uno va necesitando. Entonces, en mi opinión, se desperdicia menos material. De todas las fresas de pulido, la fresita que más me encanta, la que vale menos, la menos costosa y la que le va a ayudar a hacer magia y maravilla, es esta pequeña fresa de alta velocidad. Es una fresa blanca de cerámica para pulido de resinas. Y posterior puede terminar el pulido con el juego de gomas. Pero esta fresita es la que le va a permitir dejar realmente alisada la superficie del diente y la parte cervical del diente, ya sea sub o supragingival. Buchadas, está muy de moda utilizar el Stella Life y la verdad que después de probarlo por 2 años puedo decir que es un enjuague bucal homeopático que realmente brinda una oportunidad de cicatrización y de regeneración periodontal muy sana, libre de riesgo, libre de pigmentación. Les recomiendo que lo experimenten y lo prueben. ¿Cuánto tiempo después del raspado y alisado radicular debo ver al paciente para revalorar? Voy a empezar a apurarme porque creo que me estoy tardando. Muy simple. Los controles postoperatorios deben de ser, en mi opinión, lo practico así por muchísimos años, con la siguiente frecuencia. Al primer día, para monitorear hemorragia y puntos de sutura. A los 7 días, para retiro de puntos si es que fuera necesario, si no se utilizaron hieros reabsorbibles. Limpieza dental suave sin arenado, para evitar aflorar o abrir las papilas porque todavía están en un proceso de reepitelialización al medio de unión de la superficie. Al mes, profilaxis con ultrasonido más arenado, ¿sí? Porque al cabo de 4 semanas ya podemos tener una cicatrización parcial o inicial del tejido conectivo, ¿no? Y yo he visto que para pacientes con implantes, puentes, coronas y pacientes con enfermedad periodontal, me gusta introducirlos a un plan de tratamiento de cada 3 meses, 4 profilaxis al año, para poder hacer un mantenimiento exhaustivo y evitar que el paciente tenga tiempo suficiente para que se le acumule la placa bacteriana otra vez. Entonces yo lo pongo de esta manera. Paciente con un estatus social medio, clase media o inclusive alta, debe de tener por lo menos un carro y normalmente lavamos el carro una vez a la semana, es más, pagamos para que alguien lo haga. Entonces, ¿cómo es posible que a un carro lo lavemos con mayor frecuencia que a nuestros dientes? Porque una lavada de carro a la semana, por 52 semanas que me parece tiene el año, entonces imagínense más de 50 lavadas a un vehículo, pero nosotros vamos una limpieza dental al año, algunos que son pacientes ideales 2. Entonces, cuando un paciente está comprometido con implantes, coronas, puentes o enfermedad periodontal o ha tenido enfermedad periodontal, lo más aconsejable para tener resultados tangibles y a largo plazo son cada 3 meses. ¿Qué tipo de cicatrización podemos esperar del periodonto? Pues una reducción de la profundidad del sondaje, ¿sí? O sea, vamos a reducir la profundidad de la bolsa periodontal. Es más, la cirugía quirúrgica tiene como intención de retirar, remover, quitar la bolsa periodontal. Aumento de la inserción clínica iba a constituir una forma de reparación caracterizada por la restauración de la inserción del tejido conectivo y del hueso alveolar que se habían perdido. Entonces ahora vayamos a complicar un poquito las cosas, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento periodontal quirúrgico? A ver, este caso que estamos viendo acá también podría ser evaluado como un caso para que no sea quirúrgico, ¿sí? Entonces, ¿qué determina el cuándo va a ser quirúrgico y cuándo no?
Bueno, a mí me parece que la profundidad de la zona inflamada de la encía es muy profunda, ¿sí? A ojo de buen cubero, eso es más de 3 milímetros de profundidad. Entonces, por experiencia, no se puede eficazmente limpiar una bolsa periodontal de más de 3 milímetros sin que al paciente le provoque dolor, sin necesitar de poner anestesia, y es imposible ver o sentir al tacto una limpieza eficiente cuando es más de 3 milímetros de profundidad. Ahora, la bibliografía dice que la bolsa periodontal tiene que ser de 6 milímetros para recién justificar una cirugía. Bueno, yo les digo que eso no sirve, porque en la vida clínica no es real. Ok. ¿Cuándo es necesaria la cirugía periodontal? Lo acabamos de más o menos determinar. Ahora, antes de determinar qué hacer, ¿sí? Antes de determinar cuáles son los instrumentos y las técnicas y todo lo hermoso y maravilloso que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras carreras y especialidades y demás, a mí lo que me gusta es preguntarme con qué finalidad. De muy joven, la mayoría de los padres le preguntan a los hijos, ¿y qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Mi padre a mí me preguntó, ¿cómo quieres vivir? Nunca me preguntó qué quería yo estudiar, para qué yo era bueno o qué quería hacer. Me preguntó, ¿cómo quiero vivir? Entonces yo ahora pregunto, ¿qué finalidad va a tener esta cirugía periodontal? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a analizar por qué es que debería de ser importante saber para qué vamos a hacer las cosas. Podría ser paliativa, donde queremos retirar el sarro subgingival y punto, nada más, ¿sí? A los 3 meses vienes, te hago otra y así continuamos y no hacemos absolutamente nada más, y buen negocio para nosotros. 2, puede ser gustativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero saborear mejor los alimentos y porque he percibido que cuando tengo esta placa o sarro o lo que se llame esto que está en mi boca, no me deja saborear bien una hamburguesa, un chonchito al horno, y me molesta. Me molesta porque a mí me gusta comer y me gusta comer rico. Conyugal, porque yo quiero besar a la novia y resulta que ella ya se me quejó de que como que no le gusta un poquito. Entonces eso puede ser muy importante. Ojo que he tenido pacientes con cada una de estas situaciones, ¿no? Esto no lo he sacado de libros, sino de experiencia clínica. Correctiva, no, pues tenemos bolsas periodontales, el paciente entiende, ¿no? La nomenclatura de la odontología entiende que hay una bolsa periodontal, entonces hay que corregir. Pero vamos a corregir la bolsa periodontal y vamos a hacer algo después. ¿Vamos a hacer una rehabilitación o no? Puede ser regenerativa para evitar pérdida de hueso y dientes. Puede ser estética porque yo me quiero ver bien y si dura o no dura, si me conviene o no me conviene, como el matrimonio es mañana, yo quiero verme hermosa hoy y pues si se me cae aquí a 3 días, pues no me interesa. Hay pacientes que piden esas cosas. El profesional tendrá que ver si ese es un lenguaje en que nosotros deseamos participar o si vamos a tratar de reflexionar a la paciente y decirle, bueno, podemos hacerte ver guapa, linda, pero también puede durarte y podemos cambiar un poquito tu salud integral y que realmente te genere un bienestar a largo plazo. Puede ser protética para preparar la estructura ósea para un mejor sostén de soporte óseo a largo plazo, para próximas carillas y coronas. Ya ahí estamos hablando de que estamos tomando en cuenta todo lo anterior y que de aquí a un tiempo vamos a empezar a hacer una rehabilitación y una restauración, quizás ahora con ortodoncia para dar inicio a un tratamiento, restaurar el balance oclusal o la posición céntrica y obtener una mordida balanceada. ¿Por qué? Porque resulta que la enfermedad periodontal está ligada a la mal posición dentaria, apiñamiento dental, falta de una oclusión balanceada, prominencia de rebordes bucales óseos. Hay una serie de factores que no es solamente el paciente se recuesta, se limpia, paga su factura y se va. ¿Por qué? Porque va a volver. Puede ser preimplantar para preparar la estructura ósea para un mejor sostén de soporte para los próximos implantes. Como tenemos un auspiciador de una fábrica de implantes, voy a decir esto. Si tenemos todos estos desafíos
periodontales en un paciente que no tiene implantes o que no necesita implantes, ¿no será que estos mismos desafíos y perspectivas clínicas afectarán de igual manera o peor a los implantes con una periimplantitis que ha tenido un histórico de una enfermedad periodontal previa? Porque hay bibliografía que la sustenta, ¿sí? Si no podemos controlar a un paciente que no necesita implantes, imagínense cómo vamos a esperar controlar la salud oral de un paciente con implantes y con carillas y con puentes y demás cosas, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces, ya nos estamos acercando al final, donde quiero recordarles, comencemos con el objetivo final en mente, ¿sí? Porque restaurar una línea media, una mordida bilateral, puede ser el camino a un posterior tratamiento periodontal para obtener un beneficio a largo plazo. Puede ser la eliminación de inflamación, podemos con la cirugía periodontal controlar la infección, estimular la regeneración, o puede ser estética, ¿sí? A ver, veamos ahora este segundo y último videíto, donde ya nos vamos acortando en el tiempo. Aquí en el examen podemos ver todos estos triángulos periodontales inflamados. Eso te está diciendo ahí hay una bolsa periodontal y más o menos esa es la profundidad mínima, por lo que la bolsa periodontal se puede medir por fuera y después por dentro, y normalmente al medirla con una sonda periodontal va a ser mayor de lo que visualmente nos estaba revelando. Las radiografías nos van a revelar realmente la profundidad de la reabsorción ósea que hemos tenido, ¿sí? Es muy grande. Entonces, ver una radiografía de esta naturaleza y no hacer un tratamiento periodontal con cirugía, con colgajo, me parece que es un desaprovechamiento de oportunidad de hacer algo bien por el paciente. Porque un curetaje con curetas periodontales no va a ser suficiente. Pasar el ultrasonido ahí no va a ser suficiente. Sin duda va a mejorar y va a ayudar, pero yo le llamaría eso un tratamiento paliativo. Significa que va a recidivar, no vamos a poder sacarlo todo y hay una diferencia, ¿no? Entonces, esto es después de haber hecho el tratamiento periodontal sin cirugía, ¿no? Non-surgical periodontal therapy, ¿sí? Antes. Ahora, veamos qué vamos a encontrar una vez abrimos colgajo. ¿Sí? Entonces, la película resulta que había sido diferente. Entonces, veamos todo ese tejido de granulación que no solamente ocupa las troneras, sino también las estructuras óseas. Vemos cómo una cirugía periodontal puede desmotivar a un paciente porque resulta que entró con espacios interproximales grandes y sale con los mismos espacios interproximales o inclusive mayores, ¿no? Aquí estamos viendo cómo el Emdogain de Straumann, que es un compuesto de proteínas derivadas de la matriz del esmalte, capaz de estimular regeneración, se combina con un Sinograft. A mí me gusta utilizar el Raptos, que es un aloinjerto. El Sinograft es un injerto sintético. Y la combinación de Emdogain con un aloinjerto realmente nos va a brindar unos resultados a largo plazo muy, muy favorables. Ahora, lo que quiero decirles ahora es complicar más la situación. Ya vimos que el mismo caso, vemos el avance sin cirugía, el avance con cirugía, y ahora, en cuanto veamos la siguiente imagen, les voy a decir, y ahí nomás no se le va a hacer ninguna rehabilitación al paciente. Si no se le hace ninguna rehabilitación al paciente, entonces, ¿qué le hicimos? ¿No? El antes y el después. Si no le vamos a hacer nada más, por biomecánica, esos espacios interproximales van a volverse a acumular. Y si los vamos quitando cada mes, pues vamos a evitar que se convierta en sarro y
y vamos a evitar que provoquen nuevas bolsas periodontales, ¿no? Pero se imagina que el paciente va a venir una vez al mes, cada mes de por vida, para sencillamente mitigar el acúmulo de nueva placa bacteriana para evitar se vuelva sarro, y no le hemos dado ni ofrecido ninguna solución determinante, ¿no? Para largo plazo, desde una ortodoncia, desde un trabajo protésico de carillas, en fin, tanta cosa que se le puede ofrecer al paciente. Bueno, entonces, los colgajos o cirugías de limpieza se realizan normalmente como segundo tratamiento de una periodontitis, siempre y cuando se haya conseguido que los hábitos de limpieza del paciente sean los adecuados a esta enfermedad. Entonces, por eso es que al inicio hablaba mucho de la motivación, porque si no va a haber motivación, el tratamiento periodontal sin colgajo y el tratamiento periodontal con cirugía no va a servir de nada, porque otra vez va a recidivar, porque el paciente debe de colaborar al cambiar sus hábitos de limpieza, tanto en la casa como también en la frecuencia de volver al consultorio para una limpieza profesional, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuándo no ha sido suficiente un tratamiento periodontal sin colgajo para justificar hacer una cirugía? Bueno, para empezar, no se puede o no se debería de proceder en este paciente, en esta imagen que estoy mostrando, a hacer una cirugía sin antes primero haber hecho la limpieza. ¿Por qué? Porque si yo abro colgajo con esta situación tan infecciosa, podemos poner en riesgo la vida del paciente y podemos provocarle una septicemia y podemos provocarle agravar más la situación en vez de ayudarlo. No se puede abrir colgajo con un paciente de esta envergadura con estos detalles clínicos. Es más, ningún paciente debería de someterse a ningún tratamiento odontológico de ninguna clase hasta primero no hacerle una adecuación bucal, una limpieza profesional con ultrasonido y con el bicarbonato, y después se evalúa si hay que hacerle en una siguiente cita con la antibiótico-terapia necesaria, la siguiente fase del tratamiento periodontal, que sí requiere de colgajo, porque por consecuencia no abrir colgajo como primera medida de acción, ¿sí? Entonces, ya me estoy apurando, mi querido Humberto, si me estás escuchando. Estoy viendo mi reloj. La literatura dice que recién a más de 6 milímetros podemos de recién hacer una cirugía. Entonces yo les digo, falso, no. Los libros no siempre dicen tal cual es en la vida clínica. Tips clínicos rápidos antes de terminar. La sonda medimeletrada de 15 puntos, los libros recomiendan de 6, es insuficiente. Se mide la profundidad de la bolsa periodontal en mesial, medio y distal, y lo normal debería de ser 3, 2, 3. 3 milímetros en interproximal en mesial y 2 milímetros en el medio del surco gingival, ¿sí? No se puede hacer un curetaje eficiente ni con el ultrasonido a más de 3 milímetros. Sencillamente no se ve y no se siente. Por lo que si una bolsa periodontal clínicamente es 4 milímetros o más, yo en lo personal abro colgajo. Punto. Por más de 3 milímetros, normalmente el paciente ya le duele, ¿no? A 4 y a 5 milímetros al sondaje, el paciente le duele. Si no le duele, te está indicando que hay que abrir colgajo porque ya las fibras periodontales se han destruido tanto que ya no tiene sensibilidad, ¿no? Esa es otra medida. Entonces, al sondar 4 y 5 milímetros, si no te duele, pero estás más mal de lo que creemos, ¿no? Si duele, hay que poner anestesia para limpiar, porque no vamos a saturar al paciente. Si ponemos anestesia con 4 milímetros, ya te está diciendo de que hay un acúmulo de sarro importante, ¿no? Cuando hacemos colgajo, la literatura dice de 1 a 3 dientes afectados, aumentando la distancia de un diente más a la izquierda y a la derecha. No es eficaz, ¿no? La cirugía periodontal debe de ser practicada por hemiarcada, ¿no? Toda una hemiarcada, y todo un maxilar, más o menos a mí me dura como 1 hora y media, y he aprendido de que es mejor hacer un maxilar en una cita, y a los 3, 4 días
hacer la otra cita, y de esa manera no estamos torturando al paciente y vamos readecuando su hábito de higiene bucal, ¿sí? Debemos de recortar o peluquear, ¿no?, ambas caras internas del colgajo, retirando tejido de granulación, porque muchos nos enfocamos en retirar el tejido de granulación interproximal y óseo, pero no nos acordamos de que antes de reposicionar el colgajo debemos de limpiar la cara interna de la mucosa de la encía, porque al reposicionarla con tejido de granulación, ¿qué creen que va a pasar? Recidiva, garantizado. Siempre dejen el punto de sutura en bucal. Los biomateriales son Cytagenics. Después en un email o en preguntas me pueden preguntar o les mando en un correo porque el tiempo se nos agota. Este es un videito que demora 1 minuto y medio, donde vamos a ver el resumen de los tipos de sutura que normalmente utilizamos en odontología. El punto simple, que todo el mundo lo sabe. Más me interesa mostrarles el colchonero horizontal y el colchonero vertical, que aquí vienen. El colchonero horizontal está indicado para espacios edéntulos, como lo vemos ahora mismo, ¿sí? Voy a dejar que la imagen hable por sí misma. Y el colchonero vertical, que es uno de los que más me gusta, especialmente para una vez terminada la cirugía, queremos desaparecer las bolsas periodontales y tener la encía bien apretada, es el colchonero vertical. Para finalizar, si no tenemos un mantenimiento periodontal adecuado y constante, nada de los esfuerzos que vamos a desear ni hacer van a durar en el tiempo. Quiero agradecer a Cortex y a todo el equipo de logística, a Humberto, a Manuel, a Vanessa en Israel y a todo el equipo ejecutivo de Cortex por haber tenido la cortesía de invitarme y participar con ustedes el día de hoy. Espero que los próximos implantes que coloquen no solamente sean de Cortex, sino que también puedan brindar éxito a sus pacientes. Y si alguno de ustedes desea comunicarse conmigo para más preguntas que por ahí no alcancen a hacer hoy, o alguna otra referencia clínica que necesiten, ya sea por teléfono o por correo, por favor, siéntanse a gusto de contactarse conmigo con mis datos. Una vez más, muchísimas gracias por la cortesía de dejarme participar el día de hoy. Dios los bendiga.